Muy buenos días, querida iglesia, muy buenos días, queridos hermanos. Dispongamos nuestros corazones para hacer nuestro bien acostumbrado pan diario. Alabemos al Señor. Cada mañana al despertar, yo te ofrezco mi andar, en obediencia y amor, hacer tu voluntad. No soy la misma sin ti, tú me haces falta, Señor, tú me haces falta, Señor, para respirar y vivir todos los días. A ti clamé y me sanaste con tu poder, Señor. Con tu poder, Señor, con tu poder. Bueno, ahora sí leamos nuestro pan diario. La porción de hoy es San Marcos 1, del 9 al 15. El bautizo de Jesús. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás. Y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Amén. Amén. Dice, lugares de refugio falsos. Cuando nuestro perro, Ruperto, era cachorro, tenía tanto miedo de salir que había que arrastrarlo para salir al parque. Un día, cuando llegamos allí, cometí la tontería de soltarlo. A toda velocidad regresó a casa, a su lugar de refugio. Esa experiencia me recordó a un hombre que conocí en un avión, quien comenzó a disculparse mientras carreteábamos por la pista. Voy a emborracharme en este vuelo, dijo. Suena como si no quisiera hacerlo. Respondí, no quiero, contestó, pero siempre vuelo al vino. Y lo hizo. Lo más triste fue ver a su esposa abrazarlo cuando bajó del avión, oler su aliento y alejarlo de un empujón. La bebida era su lugar de refugio. Jesús comenzó su ministerio con estas palabras: El reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Arrepentirse significa cambiar la dirección. En lugar de correr a lugares que nos entrampan o estar dominados por temores o adicciones, el Señor dice que podemos ser regidos por Dios mismo, quien con amor nos guía a la libertad y una vida nueva. Hoy Ruperto corre al parque ladrando de alegría. Le pido a Dios que aquel hombre del avión encuentre el mismo gozo y libertad y que deje atrás su lugar de refugio falso. Señor, perdóname por buscar felicidad en otras cosas. Guíame a la libertad verdadera. ¿Qué lugar falso de refugio dejas hoy para colocarte bajo el dominio y libertad de Dios? Amén. Amén. Realmente es un privilegio hacer en nuestra adorada casa
el pan diario, y más si estoy acompañada por mi esposito y mi hermano. Qué bueno. Bueno, pero ¿qué vamos a sacar para nuestra vida diaria de la porción bíblica y nuestro pan diario, la lectura del pan diario? ¿Qué opinión te merece, Tato? Buenos días, gracias por invitarme, y estamos aquí para compartir un pasaje de la Biblia, y este es el bautismo de Jesús en Marcos 1:9, y dice así, como ya lo habíamos leído. Dice que aconteció en aquellos días que Jesús vino a Nazaret de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en que tengo complacencia. Este pasaje lo hemos leído siempre, en muchos cultos lo hemos escuchado, pero queremos extraer dos detallitos, dos datos de este pasaje muy importantes. Y es que Jesús fue bautizado por Juan, y alguien se preguntará: ¿y por qué lo bautiza Juan? ¿Acaso Jesús no era el que tenía que bautizarnos a nosotros? Pero eso es un símbolo de humildad y de estar bajo autoridad, ¿sí? Jesús fue un hombre que siempre fue sujeto y fue sumiso, y no desautorizó nunca a ese personaje, a ese último profeta, como fue Juan. Juan fue el último profeta, ¿sí? Porque fue un descendiente de la tribu de Leví, y como Jesús mismo dice, él no vino para derogar la ley, sino para perfeccionarla. Él tenía que cumplir la ley, y tenía que ser tenía que ser un profeta de verdad. Tenía que imponer las manos sobre él. Juan fue precursor. Juan fue un descendiente de la tribu de Leví. Sí, pero fue el precursor o sea, todo estaba escrito para que Juan llegase a bautizar al Señor. Claro, ya escrito, tenía que cumplirse acuérdense que la profecía. Juan fue hijo de dos personajes, de una pareja que eran estériles, pero que el Señor desde el vientre le dijo: tú vas a hacer esto, vas a ser un sacerdote para Jesús en ese momento, ¿sí? Y seguramente ellos dos jugarían cuando pequeños. Acuérdense que María estuvo embarazada, pero un poquito antes su prima Elizabeth, creo, también había estado embarazada. Sí. Jesús en ese momento, cuando fue bautizado, dice que vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en el que tengo complacencia, ¿sí? Dice que se abrieron los cielos. ¿Y por qué Jesús tenía que recibir el Espíritu Santo en ese momento? ¿Acaso no tenía el Espíritu? Sí lo tenía, claro que sí. Jesús fue concebido por obra y gracia. Al igual que Juan, también el Señor lo ungió para que en ese momento bautizara a Jesús y lo anunciara, ¿sí? Y Jesús, claro que tenía el Espíritu Santo. Lo que pasa es que el Espíritu Santo en ese momento lo unge para un propósito en adelante, ¿sí? En adelante. Acuérdense que el ministerio de Jesús comienza a partir de ese momento. Y Dios se complace de la obediencia y hay de un detalle, Jesús. Y hay un detalle. Dice que los cielos se abrieron. Sí. O sea, ese detalle de los cielos se abrieron, pareciera que Jesús tenía una ira contra el mundo, pero ahora ya hay cielos abiertos, ¿sí? ¿Qué son cielos abiertos? Acuérdese que en Zacarías dice: y abriré las ventanas de los cielos y bendeciré hasta que sobreabunde, ¿cierto? Hasta que sobreabunde. Y en Ezequiel dice que se le abrieron los cielos y él pudo ver, ¿sí? Él pudo ver el cielo, pudo tener revelación, pudo tener creatividad. Una cantidad de cosas suceden cuando los cielos son abiertos, ¿no? Y al contrario, lo que pasa donde dice en Apocalipsis que los cielos son de bronce, cuando el cielo está totalmente cerrado, ¿sí? En este caso, en nosotros, estoy seguro que el Señor tiene complacencia también de nosotros cuando
cuando somos bautizados. ¿Y qué es ser bautizado? Ser bautizado es retomar una vida, limpiarse del viejo hombre, ¿sí? Y comenzar una vida espiritual nueva. Eso es. De nuevo. Y cuando yo reinicio algo, le doy por terminado a este viejo hombre, ¿sí? Y el Señor tiene complacencia de nosotros. Hay una complacencia de nosotros. Hay cielos abiertos para nuestra vida, ¿sí? Amén. Hay creatividad. ¿Qué pasó cuando se le abrieron los cielos a Jesús? Es decir, como una orden de que ya puede hacerlo. ¿Qué sucedió luego? Vinieron los milagros, vinieron las sanidades, vinieron las liberaciones, vino la sabiduría, el conocimiento, vino una cantidad de cosas, ¿sí? Lo mismo pasa con nosotros. Cuando nosotros tenemos cielos abiertos, viene la sanidad, vienen los milagros, viene una cantidad de cosas, ¿sí? Viene una cantidad de cosas. A partir de ese momento, el Señor comienza a hacer milagros. Dios nos puede usar cualquiera de nosotros si tenemos esos Amén. cielos abiertos, Sí. los cielos abiertos es un respaldo de Dios, es un respaldo de Dios. Cuando nosotros nos bautizamos, cuando decidimos ser bautizados, damos esa, ¿cómo se dice? Que reafirmamos realmente nuestra fe en Cristo. Si no somos bautizados, ¿qué vamos a reafirmar? Jesús fue bautizado junto con la gente. Él no dijo, cierren el río porque no, junto con todos en público, como una manera primero de respaldar a Juan y decirle, él es el profeta, esto no es Sí. que él es y yo también lo hago, ¿sí? Pero Juan se dio cuenta, cuando vio venir a Jesús, se dio cuenta que venía alguien extraordinario, alguien único. Sabía él que algo estaba pasando extraordinario cuando se estaba acercando Jesús. Ahora, el Señor Jesús fue bautizado, ¿sí? De ahí para allá comienza una vida de santidad. La ley decía que el cordero habían que imponerle las manos, no, tenía que ser un cordero sin mancha. Sin mancha. Jesús, luego de esto, dice que el Espíritu lo llevó al desierto para que fuese tentado. ¿Sí? Al igual que somos tentados nosotros, que con maledicencia, ira, todo lo que pueda venir contra nosotros y que así podemos negar nuestra fe, el Señor no pecó en nada de eso. Al final de la vida del Señor, al igual que el cordero que iba a ser sacrificado, tenía que ser revisado y no se tenía que encontrar ningún defecto, no podía ser ni manco, ni cojo, ni ciego, nada de eso. Al igual que Jesús, no se le encontró nada. Sí, fue un cordero sin mancha. En cambio, cumplió todo lo que la ley exigía. Con todos los requisitos. ¿Sí? Eso me lleva a pensar que el único refugio seguro es Jesús. Es Dios. Ahora, hablamos un momento y dijimos que los cielos abiertos a una humanidad que tenía hasta ese momento los cielos cerrados, ¿sí? Y ahorita Dios con nuestro Señor, con Jesús, le da una nueva esperanza, ¿sí? A la humanidad, Amén. ¿sí? Como un cordero poderoso que iba a mejor dicho, iba a perdonar, iba a cargar con todo, ¿sí? Iba a cargar con todos nuestros pecados. Yo voy a hablar algo, no sé si sea cierto o no, pero puede ser que Juan en ese momento, como sacerdote que es, haya impuesto las manos sobre Jesús y él haya cargado el pecado del mundo en ese momento. Acuérdese que la Biblia dice que cuando Jesús caminaba en rumbo a la cruz, dice que por nuestros pecados fue molido. Es decir, él fue castigado, ya cargaba nuestros pecados encima, ¿sí? Entonces, él como sacerdote es, ¿cómo se dice? Un sacerdote que es legítimo, ¿sí? Juan fue un sacerdote legítimo de la tribu de Leví,
tenía todo el poder y toda la autoridad para ejercer como sacerdote, y Jesús por eso se sometió a él, porque dice, él es de la tribu de Leví. Sí. Y como Bueno. lo ordenaba Sí. la ley. Bueno, hermanos, lo único que después de esta reflexión es que nuestros temores se acaban con Jesucristo, con Dios. Ahí los temores, porque ahí donde tenemos nosotros que estar refugiados, tenemos que refugiarnos ahí y nuestros temores se acaban. Sí, exactamente. Bueno, muchas gracias, hermanos. Que tengamos un bendecido día. Que Dios nos siga bendiciendo como hasta ahora. Bendiciones. Hasta luego. Hasta luego.